parte de mi trabajo es tratar mucho con las mujeres y de verdad descubro grandes capacidades y veo, por ejemplo, que con mis colegas varones están ahí porque son producto de otra época en donde se les obsequiaban mucho de las cosas. Te doy otro ejemplo. El emblemático caso de este señor Emilio Lozoya Austin. Su padre fue el que negoció los términos en los cuales él se entregó y es su padre quien lo está defendiendo. ¿Qué nos indica eso? Esa parte de la cultura que mi papá sale a resolverme mis problemas todavía. Y vemos la contraparte de otra persona de ese mismo, de esa misma administración. Me refiero a Rosario Robles Berlanga. Solita se está aventando su pleito e inclusive quienes fueron sus principales colaboradores están aprovechando eso que se llama el criterio de oportunidad y están negociando mejores términos para ellos, dejando sola a una mujer. Hola, me da mucho gusto que estés aquí. Te doy la bienvenida nuevamente a este episodio de El Foro, el podcast donde te comparto conversaciones de alto valor con personas que hacen que las cosas sucedan y no esperan a que sucedan. Mi objetivo es registrar para la posteridad los pensamientos, las ideas y las opiniones de gente extraordinaria que hace cosas inigualables por el mundo y que estas ideas puedan servirte a ti pues para mejorar tu performance y la ejecución de todos tus proyectos y desde luego que aprendas algo nuevo siempre. El día de hoy estoy muy entusiasmado porque tengo un gran invitado. Cada conversación que tengo con él es muy valiosa y desde que empezamos este podcast dije tengo que tener una conversación con él y que la escuche la gente porque es muy buena, termina siempre con muchos aprendizajes. Yo digo que terminas con el cerebro lleno de choques eléctricos cuando platicas con él. Él es Alejandro Solís Hernández, es economista por la Universidad de Guadalajara, estudió un diplomado y especialización en sistemas electorales y además un diplomado en ciencias económicas, es maestro en procedimientos e instituciones electorales. Ha realizado diversos diplomados, entre ellos uno en el Tecnológico de Monterrey, en marketing político, y en su momento también fue profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la materia del sistema político mexicano. Fue miembro del Comité Académico del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, Ceneval, y bueno, esto fue para la primera y segunda convocatoria del Concurso Nacional de Ingreso al Servicio Profesional Electoral en el año 2017 del INE. Y bueno, actualmente él es autista y ciudadano de tiempo completo, dice él, 24/7. Su misión en la vida es conectar puntos y hacer nodos. Y además pues, estoy muy contento de tenerlo. Ya no abundo en la presentación. Alejandro, ¿cómo estás? José Luis, honrado de tu visita y gracias por voltear para acá. Me agradó mucho tu introducción cuando dices que esta plática va a producir choques así cerebrales y desparramar la energía cerebral. Me agrada, ¿por qué? Porque sí, efectivamente soy persona autista, fui diagnosticado con el síndrome de Asperger, entonces estoy en esa cruzada de hacer visible esta situación de una discapacidad que es invisible. Entonces, las personas que somos autistas solamente somos diferentes, no somos enfermos mentales. El reto es convertirnos en funcionales para primero nuestra personalidad, enseguida con nuestra familia y después con la comunidad. Entonces, muchas gracias por esa introducción, José Luis. No, y es verdad, digo, al final del día hemos tenido muchas conversaciones y siempre yo termino, yo defino, y quien me conoce más a profundidad sabe que no necesariamente categorizo a la gente, pero sí siento que hay personas que son medianamente listas, ahí sí siento que hay personas que son brillantes, y luego hay una categoría que luego sí utilizo, que digo es que hay gente que es genio porque el cerebro le gira rapidísimo y cuando hablas con ellos sientes como estés en el cerebro de habló muchas cosas, tengo que estarlas procesando y tienes que procesarlas, y es buenísimo porque dices qué padre platicar, qué gusto escuchar y que cuántas cosas nuevas aprendí, cuántas nuevas frases me llevo a la bolsa, y dije esto tiene que conocerlo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues la idea es platicar de lo que has hecho toda la vida, que es ciudadanía, es tiempo completo, y creo que como ciudadano estás consciente de pues todo el tema de procesos electorales, en eso está enfocado tu carrera académica también, y creo que podemos un poco platicar sobre este tema y obviamente los que tú también quieras en adelante. Pero bueno, sobre todo me da mucha curiosidad desde tu punto de vista ciudadano exclusivamente. Viene todo un proceso electoral el año que viene, federal, tú eres experto en esos temas, entonces
Pues platícanos cómo lo ves, qué es lo que va a pasar, qué se elige, cómo está el asunto, porque hay mucha gente que no tiene claro cómo van a estar los procesos electorales, concurrentes, etcétera. Fíjate que el pasado martes 3 de noviembre formalmente inició en el estado de Aguascalientes un ciclo electoral de 2 años, José Luis. Okay. Te platico por qué ciclo electoral de 2 años. En junio del 2021 vamos a tener la elección concurrente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Vamos aquí en Aguascalientes por 3 diputaciones federales y en el ámbito local los 11 ayuntamientos y la renovación del Congreso del Estado. Pero por cuestión del Sistema Nacional de Elecciones, el primer domingo de agosto del 2021 tendremos el ejercicio de la consulta popular, uh-huh, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aderezó la pregunta, uh-huh, y entonces será para ver si se juzga o no a los actores políticos del pasado, uh-huh, cualquier cosa que eso signifique. Uh-huh. Y entonces esa inercia electoral nos va a llevar, José Luis, a otro ejercicio que planteó el mismo presidente de la República y se llama revocación de mandato, y uh-huh, ese será en marzo del 2022, José Luis. Pero estaremos nosotros ya organizando la elección local para renovar la gubernatura aquí en el estado, y eso será en junio del 2022. Entonces, fíjate, en ese lapso vamos a tener 4 ejercicios democráticos, 2 de elección y 2 de la democracia directa, uh-huh, la consulta popular y ese ejercicio tipo referéndum de revocación, uh-huh, de mandato. Entonces, la reforma constitucional de 2014 creó este Sistema Nacional de Elecciones, y es por eso que además de propiamente organizar los procesos electorales constitucionales, bueno, pues está esta posibilidad de los ejercicios de democracia directa. Uh-huh. Pero aderézale, José Luis, que estamos en un ambiente de crispación política como pocas veces se había visto en el país, pero además la polarización, uh-huh, de verdad. Y el riesgo de la polarización es que los actores políticos no se van a ver como adversarios, uh-huh, sino que se están viendo como enemigos, uh-huh, y eso le va a poner un componente harto difícil a estos 4 procesos en donde participará la ciudadanía. ¿Y crees que eso se refleja también en la ciudadanía como tal, en cómo conviven las personas? O sea, sí se termina permeando. Digo, estamos grabando, este capítulo saldrá un poquito después, pero estamos grabando un 7 de noviembre, recién fueron las elecciones en Estados Unidos, y creo que allá vimos un ejercicio claro también de polarización, de cómo se pone en riesgo no los procesos democráticos derivados de posiciones políticas y de posiciones de personas que apoyan ciertos sectores políticos. Y mi pregunta es para ti es si crees que en la ciudadanía está permeando, si crees que puede haber un problema también ahí, o si crees que está sofisticando al final a la ciudadanía el ver este tipo de ejercicios. Mira, lo apretado que fue el resultado de la elección presidencial norteamericana nos indica que aún en una situación de polarización extrema, la ciudadanía sale a votar. ¿Cuál fue el riesgo aquí? Que la posición personal trascendió o rebasó a la posición política. Entonces, fue muy estrecho el margen con el que se definió la votación, y eso nos habla de la existencia de 2 bandos, y cada bando defendiendo su sistema de ideas y su propia visión del mundo. Entonces, no estamos exentos de que eso nos ocurra aquí en el país. ¿Cuál es el problema? No tanto que haya extremos, eso es válido, uh-huh, sino los extremismos, pero dentro de los extremismos que existan los ultras. Uh-huh. Y esos son los que vienen a dar al traste con todas aquellas situaciones donde debemos ser más tolerantes y reconocer al pluralismo. Eso hay que considerarlo. Y mira, esta sociedad mexicana está muy polarizada desde el 2006. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los actores políticos no se han renovado, siguen siendo los mismos. Algunos ya llevan hasta una quinta militancia partidista. Y si revisas, los propios partidos políticos no se han encargado de generar nuevos cuadros. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ven como cuota obligada la participación de las juventudes, uh-huh, y en el caso de la participación política de las mujeres ha sido por cuestiones legales, pero también por los propios impulsos de las mujeres. ¿A qué me refiero con las cuestiones legales? Que se les debió primero, voy a decirlo fuerte, conceder, uh-huh, u otorgar una cuota, uh-huh, pero después esto ya ve reflejado en la cuestión de la paridad plena y paridad total. Señalabas, hoy es 7 de noviembre, ayer el Consejo General del Instituto Nacional aprobó que de las 15 gubernaturas que estén en juego, 8 sean exclusivas para las mujeres. Entonces, 2 partidos votaron en contra
y señalan que no van a combatirlo en tribunales. O sea, ellos están pensando en ese momento en sus bases duras y en sus electores y no tanto en la ciudadanía. Y ese es otro de los problemas graves de la polarización, que no tenemos personas estadistas, sino con la visión puesta solamente en la siguiente elección, José Luis. Y esta paridad plena, sí escuché este tema de las gubernaturas para mujeres. En sí, ¿cómo va a estar regulado? O sea, cada partido va a poder decidir en qué estados lanza candidato o candidata. O sea, ¿la regla cuál va a ser? ¿Que tú tienes que designar en ciertos estados una candidatura para mujer o cómo va a estar? Que no se imponga la rentabilidad electoral. Okay. Es decir, que no lancen a las mujeres como candidatas simbólicas y únicamente para cumplir con esta cuestión legal, ahí donde no tienen ninguna posibilidad. Entonces significa que en aquellas entidades federativas donde el partido tenga rentabilidad electoral y política, una mujer debe encabezarlo, debe aspirar por la gubernatura. Entonces eso es lo que vamos a cuidar. Ya se ha implementado la cuestión de la paridad horizontal y vertical, y entonces nos explican cómo se conforman las planillas que le llaman de cremallera, que van intercalándose o alternándose las las de regidores, las de plurinominales de diputados. Y otro aspecto que hay que considerar también es, por ejemplo, en aquella entidad federativa donde en este momento sea un hombre, el actual gobernador, y entonces cuidar esa parte de la aplicación del principio de la paridad y que digan, espérame, por la alternancia, si tienes un hombre, debe ser una mujer. Entonces esos son los aspectos que debemos cuidar. Ok. Y entonces no debe ser el criterio el que premie sin, digamos, la aritmética electoral de cada partido político, decirte una cosa, no sé, es que yo gano en el norte, pero no gano en el sur, o jamás ganaría en la Ciudad de México, entonces ahí no voy a mandar a nadie, sino que tiene que ser orientado a digamos, la razón de origen es lograr la paridad plena, pero en condiciones reales de ganar una elección. Claro, en competencia real y en el entendido que las capacidades, talentos y liderazgo de las mujeres son por mucho mejores que de los hombres. Es esa parte que le debemos llamar al liderazgo transicional o transformacional. Entonces, el ejemplo más claro en esta época de la pandemia son aquellos países donde las mujeres han encabezado la lucha contra la pandemia y están pensando en la comunidad, están pensando en el orden global y no les apura tanto el resultado que obtuvieran en la siguiente elección. Y por eso es que te digo que necesitamos personas que tengan la visión de estadistas. ¿Crees que hay en México? O sea, sí escuché este caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que fue reelecta la primera ministra y por un margen abismal, por su gestión precisamente del COVID-19. ¿En México los hay o solamente hay políticos de carrera? ¿Sí sientes que se están gestando estadistas? ¿Y cómo definirías un estadista versus un político? El estadista es el que está pensando en la siguiente generación y está consciente de eso en todos los ámbitos. Está procurando que sus nietos tengan también un aire que respirar, que sea de calidad, que tengan acceso al agua potable. Está pensando que tengan una educación que les garantice adquirir habilidades y herramientas para actuar en un mundo global. Y eso creo, José Luis, y me hago responsable de mi comentario, que una mujer sí no la garantiza. Es por eso que todos aquellos organismos financieros internacionales que financian proyectos para el desarrollo de la comunidad se enfocan a las mujeres. ¿Por qué? Porque sí pagan, cubren a tiempo, pero además se vuelven solidarias con otras mujeres. Entonces, si estamos invirtiendo en un proyecto de una mujer, estamos invirtiendo en la comunidad y también en la aldea global. Entonces, esa parte de nuestra cultura política todavía la traemos así como lastre, y entonces si una mujer va conquistando por méritos propios y sus conocimientos posiciones de poder, tendemos a minimizarlo y hasta estigmatizamos y etiquetamos señalando que seguramente se está acostando con alguien. Y no. Parte de mi trabajo es tratar mucho con las mujeres y de verdad descubro grandes capacidades y veo, por ejemplo, que con mis colegas varones están ahí porque son producto de otra época en donde se les obsequiaban mucho de las cosas. Te doy otro ejemplo. El emblemático caso de este señor Emilio Lozoya Austin. Su padre fue el que negoció los términos en los cuales él se entregó y es su padre quien lo está defendiendo. ¿Qué nos indica eso? Esa parte de la cultura que mi papá
sale a resolverme mis problemas todavía. Y vemos la contraparte de otra persona de ese mismo, de esa misma administración, me refiero a Rosario Robles Berlanga, solita se está aventando su pleito e inclusive quienes fueron sus principales colaboradores están aprovechando eso que se llama el criterio de oportunidad y están negociando mejores términos para ellos, dejando sola a una mujer. Es una perspectiva que no había visto, ¿eh? No lo había visto desde ese foco. No lo había visto desde ese foco y creo que sucede muy comúnmente. Así es. Entonces, esto es ancestral y estamos aquí en el Bajío mexicano, en donde debemos ensalzar esa parte de que el ser macho implica ser viral. Entonces, está muy acendrado todavía la cuestión de los valores de la tradición católica y si alguien opina o piensa diferente, lo voltean a ver feo. Entonces, debemos desarrollar también esa visión plural, pero sobre todo entender que necesitamos al otro para poder existir nosotros. Entonces, debemos trascender nuestra visión y entender que a partir de las grandes diferencias es como vamos a generar los acuerdos. Suena paradójico, pero es esa parte que hasta la propia física te dice que los opuestos se atraen. Entonces, reconocer las diferencias y a partir de ahí empezar a construir en común, José Luis. Hay en una conversación hace unos días, de estas veces que tienes como epifanías, usé una frase que decía que, y puedo ser equivocado y quiero traerlo a la mesa por eso, que a lo mejor lo que nos hacía falta era una reconciliación nacional ciudadana. Lo que yo planteaba era una reconciliación nacional implicaría reconocer de entrada que hay posiciones opuestas, ¿no? Y que hay quien, eso es un punto de vista que quiero concertar, hay quien desde la mercadotecnia política dice es que la política es necesariamente polarizar, es necesariamente conflicto. Y entonces no hay necesariamente posiciones intermedias porque se verían tibias, ¿no? Y una vez yo planteaba, bueno, es que ¿qué pasa si en ciertas regiones del mundo lo que hace falta es justamente algo que lo atempere, es decir, una especie de catalizador, un espacio en el que podamos decir todos, que creo que así es, que bueno, que a lo mejor hay más gente moderada, sea de izquierda o derecha, lo que sea que signifique, que ultras. Hay más gente en el centro que en los extremos. Yo creo que es así, pese lo único que creo es que a lo mejor los extremos hacen más ruido, pero no creo que haya más gente ahí. Yo siempre he creído que hay más gente en el centro. Y planteaba esta idea de reconciliación y la persona con la que lo platicaba me decía, no sé si es tan viable en términos de rentabilidad política, porque la política lo que busca es el disenso y el contraste. Es decir, cómo yo soy diferente de estos otros y cómo él todo lo que hace está mal y yo sí estoy bien y viceversa, ¿no? Hay una manera de hacer política que no necesariamente implique la destrucción del tejido social. Sí. Tú señalaste el conflicto. Y hay que estar conscientes que el conflicto siempre está latente y siempre va a ser permanente y nos va a acompañar en nuestra propia persona humana, pero también en la comunidad. ¿Qué necesitamos entonces para resolver los conflictos? Primero, reconocer su existencia, admitir que hay un conflicto. Entonces, para eso existe la negociación y esta desarrolla métodos y técnicas, pero la negociación es conducida por personas. Entonces, dentro de esto debemos buscar aquellas personas que actúen o como facilitadoras o como mediadoras. ¿Cuál es la diferencia entre un facilitador y un mediador? El facilitador únicamente te conduce al diálogo y evita que se llegue a situaciones extremas. El mediador es una persona que tiene conocimientos y habilidades comunicativas y por eso tiene la capacidad de emitir opiniones. Entonces, eso es lo que necesitamos, la participación de estas personas para que nos ayuden a llegar a un punto en común. Y hay que reconocer que estamos negociando a partir de posiciones, de intereses y de visiones. Okay. Entonces, esa parte también debemos reconocerla y saber que debemos ir a una negociación sabiendo, conociendo qué tanto vamos a ceder y qué tanto vamos a aceptar de lo que nos ofrezca la otra contraparte. Entonces debemos buscar nuestra mejor alternativa a la negociación. Okay. Y saber que nuestra visión para que esto prospere debe ser ganar, pero no entenderlo como un juego de suma cero, en donde yo gano 90 y tú ganas el 10, sino tratar de buscar esa parte del equilibrio.
A lo mejor efectivamente obtuve un 90% de lo que yo me planteaba en la negociación y efectivamente la contraparte ganó el otro 10%. Pero ¿qué tal si eso en un sistema de fuerzas representa un equilibrio? Y eso es lo que debemos entender, que nuestra posición no debe ser irreductible y que debemos estar atentos a cómo está negociando la contraparte. Eso sí es recomendable, tener actitud de jugador de póker, pero saber que en un proceso de negociación podemos auxiliarnos de personas que actúen como facilitadores o como mediadores, José Luis. Entonces, sí necesitamos esto en este momento en el país. Hay quien dice, es que nada más tenemos la opción de la izquierda y de la derecha. Y por eso nos ofrecen la alternativa del centro, que aparentemente declararte persona de centro te pone en una posición cómoda. Pero es justamente ponerse en el centro en donde debes empezar a construir el equilibrio. Hay quien se declara centro progresista, hay quien se declara centro democrático. Y entonces, esa es la cuestión, reconocer que debe haber equilibrio y balance. Entonces, sí tenemos esa posibilidad, porque aún dentro de todas las militancias en los partidos existen personas que son sensatas para negociar y son personas que sí están abiertas a la construcción de diálogo y actúan como puentes de plata. Entonces, también debemos acudir a ese tipo de personalidades. ¿Y políticamente crees que puedan eventualmente ser rentables? O sea, ¿crees que al final del día esta teoría del jugador de póker la entiendo, pero lo que me gustaría entender es cómo lo puedes llevar esto a lo mejor a un terreno electoral, o si es viable que esto exista en un terreno electoral? Porque si un mediador es un tercero fuera del juego al final del día, ¿no? O sea, yo podría, no sé, en un ejercicio sentar a un ferviente creyente de esto que llaman, no sé, la cuarta transformación, y una persona que defienda el progreso que aparentemente había o no lo sé, en los gobiernos que le llaman ellos neoliberales, ¿no? O que podrían decirlos como parte de un sistema democrático como más funcional. Y quizá como tercero puedes facilitar el diálogo y lograr encontrar puntos de vista comunes y encontrar las coincidencias más allá de las diferencias. Pero tú como fuera del juego. El tema es cómo un tercero dentro del juego puede hacer ese catalizador y cómo puede comunicar a las personas que a lo mejor lo que necesitamos es un poco de reconciliación, un poco de calma, un poco de a ver que cada vez está más violento el asunto, ¿no? O sea, la política se volvió violenta, es decir, normalmente se dice que no es buena idea hablar de política y de fútbol en la mesa, pero en los últimos años es todavía más complicado. O sea, sobre todo con gente que tiene posiciones muy marcadas. Es muy difícil. O sea, es muy difícil. Incluso hay gente que tiene opinión hasta de la política exterior, en el sentido de... Yo veía compañeros, amigos que tenemos incluso en común, debatiendo muy fuertemente las posiciones pro-Trump, pro-Biden y de una forma radical, o sea, de una forma hasta sorprendente, ¿no? Y allá nunca ha prosperado una tercera vía, como lo quieran llamar. Que creo que el sistema de partidos de México es más plural y puede permitirlo, pero ¿cómo llevo ese conciliador a un proceso electoral y que funcione frente digamos, a los contrastes que va a tener enfrente? Bien. Tengo 50 años, José Luis, pero todavía procuro pensar de manera disruptiva. Todavía considero que a partir de tener una hoja de papel y un lápiz podemos desarrollar un proceso de innovación. Te digo esto porque para resolver esa cuestión pienso en la teoría de los 6 grados. Es decir, cada 6 personas tenemos un conocido en común. Entonces, a partir de ese conocido en común, podemos establecer que con él, como mediador o facilitador en la negociación, podemos llegar a algún acuerdo. Y esta parte es interesante, porque esta persona nos va a facilitar ese procedimiento, porque él no tiene intereses más allá que el de resolver problemas de su comunidad. Es decir, no va a actuar como un lobista que va en pos de sus intereses. Entonces, sí existe la posición de neutralidad y a esas personas son las que debemos reconocer y que ambas partes lo vayan reconociendo como que es el que nos va a garantizar que la negociación sea
objetiva, neutral e imparcial. Entonces, sí existen esas personalidades y gente de la derecha o de la izquierda los reconoce como tal y a eso debemos apelar. Que haya una persona que nos facilite el diálogo. Y sí existen en este momento, por más que nuestro país esté polarizado. Entonces, no es obligado tomar una postura a favor o en contra. Puedes hacerlo y es válido conforme a tu visión del mundo y tu sistema de ideas. Pero existe aquí lo que te he venido diciendo, la visión de estadista, y el estadista no necesariamente persigue la posición de poder, sino que está pensando en la siguiente generación, y esa es la parte en donde debemos enfocarnos. Entonces, tú y yo en este momento podemos pensar en personas que tenemos amistades en común y que están en diferentes ámbitos, en la academia, en la política, en la industria restaurantera, por ejemplo, o en los estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. He tratado con esas personas y tú también. Entonces, te juro, José Luis, que ahí encontraríamos más de 2 alternativas para ponernos a negociar una situación que aparentemente no tenga solución ese conflicto. Sí, ¿cómo hacemos la reconciliación en lo que parece irreconciliable, ¿no? Porque lo que es cada vez más preocupante es que, de mi punto de vista, que las posturas o los proyectos políticos terminan palideciendo porque están los que defienden todo lo que haga un sector y los que atacan todo lo que haga más allá del análisis sensato, crudo, objetivo de si está bien, realmente está mal. Y eso no, desde mi punto de vista, no van a la democracia, ¿no? Yo digo de broma a veces que la democracia no necesariamente requiere de porristas, sino de un pensamiento un poquito más crítico. Sé que es natural en el conflicto político que haya posiciones encontradas y contrastes, pero sí a veces considero que es necesario una reconciliación y que es difícil a lo mejor llevarlo a las urnas y poderlo comunicar así, cuando a lo mejor desde el marketing político de los últimos años ha sido cómo polarizas más, porque entonces tú te pones en el ring con uno solo, ¿no? Y creo que es lo relativo y lo interesante. Incluso no me acuerdo quién hizo una publicación, un tema de un tweet, de un escrito de Galeano sobre los árbitros, ¿no? Que a veces eran necesarios. Ciro Murayama Rendón. Eran necesarios. Y no puedes llevar al árbitro a las urnas, pero debería existir una opción de llevar catalizadores. No sé, es una idea que luego rebotó y que quería ver también la opinión que tenías. En mi trabajo luego me toca hacer esa parte del arbitraje. Entonces, para que se te reconozca como árbitro, debes ser imparcial. Debes saber también en qué momento hacerle reconocer a las partes, en qué momentos se están excediendo, en cuáles, al contrario, hay que alentarlos y en otros, cuando frenarlos. Por otra parte, te digo también que es muy rentable siempre golpear al árbitro, irse siempre, en este caso mexicano, contra la autoridad electoral y al final del día termina siendo reconocida. Volvemos a traer el tema de la elección norteamericana recientemente. Todos están clamando en broma o muy serios que les hace falta un instituto que les organice las elecciones allá en los Estados Unidos. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que suspenden el recuento de votos porque se declararon cansados. Invito a estas personas a que el miércoles siguiente, después de la elección, cuando ya se va a hacer el cómputo oficial de los votos, son jornadas que, qué bárbaro, si tienes oportunidad de dormir 1 hora, eres persona dichosa. Entonces, esa parte, necesitamos arbitrajes profesionales, pero también reconocer que el mejor árbitro es el que es discreto. No el protagónico, como lo fue en su momento este señor, el Boni, ese árbitro o el Chiqui Drácula. Muy protagonistas estos señores como árbitros y entorpecían el buen desarrollo del encuentro. No, se trata de ser discreto, de tener los conocimientos y saber cuándo aplicar el correctivo o de plano cuándo la sanción mayor. Entonces, esto vuelve también interesante. Y a su vez, precisamente se va enriqueciendo la visión del árbitro porque tratas con posiciones distintas a las tuyas. Entonces, estamos obligados a la imparcialidad y a la objetividad. Y precisamente con este contacto con otras visiones del mundo, lo vas enriqueciendo. Y esa es la parte que también te permite decir, es que sí tiene esperanza este país. Y mira, retraigo tu tema. Siempre ha habido salameros, siempre ha habido personas que quieren quedar bien con el poderoso en turno. Solamente que ahora lo sabemos más gracias a las redes sociales. Antes teníamos que esperarnos a la edición impresa del periódico
o al noticiero nocturno. Pero eran reconocidísimas esas personas que eran oficiosos y alababan a la persona que en ese momento estaba en el poder. La red social vino a desnudarnos a todos y en tiempo real sabemos y conocemos cómo estamos opinando de determinado asunto. Entonces es también... Y también hay que reconocer que hay personas que difícilmente van a aceptar que se equivocaron porque no fueron educadas, no está en su cultura de vida reconocer un error y mucho menos ofrecer una disculpa. Y esa es parte también de lo que nos tiene polarizados. Entonces debemos buscar a quién beneficia más, a quién le conviene más tener una sociedad polarizada que una sociedad que esté comprometida en encontrar un punto en común. Las coincidencias, más que lo que nos hace diferentes. ¿Crees que estos, o sea, trayendo esto del tema del posiciones, digamos, de dos polos, viene estos ejercicios de democracia directa que vamos a tener entre los siguientes 2 años? Mi pregunta para ti sería, ¿el ir 4 veces a urnas termina siendo benéfico para la ciudadanía? ¿Es algo que va a servir? ¿O qué expectativa tienes? ¿Va a haber mucha participación? ¿No la va a haber? Porque va a ser... Ve en junio, ve en agosto, ve en marzo y ve otra vez en junio. Creo que sí. Entonces, sí, es un calendario electoral. Esto desde el punto de vista de ejercicios democráticos, ¿es bueno, es malo, sirve, no sirve? Mira, propiamente las 2 elecciones constitucionales, la de junio del 2021 y la de junio del 2022, ahí es ver qué nos ofrecen las personas que van a ser candidatas. Las personas que van a tener las candidaturas y qué tanto nos ofrecen en su proyecto de gobierno. Entonces ahí sí estamos obligados a esa parte de meditar. ¿Voy a votar por la persona o por el proyecto o por el partido? Que también es válido. En esas elecciones sí. Entonces estar muy atentos. Y los otros ejercicios, José Luis, de democracia directa, lo que va a ser la consulta popular y lo que va a ser la revocación de mandato, ahí vamos por posiciones e intereses. Entonces, yo pregunto con honestidad, ¿habrá personas en el PRI que van a querer defender a los expresidentes o actores políticos del pasado? Y lo mismo con las personas que se identifican con el PAN, con estos 2 expresidentes que ya ni siquiera son militantes de su partido. Entonces hay que darnos en cuenta de que ese ejercicio de la consulta popular va a ir más empatado por esa parte de decir quién los va a defender y ahora sí, quién los va a juzgar. Claro. Entonces, donde hay que poner atención es en el ejercicio de revocación de mandato, porque lo lanzó López Obrador como presidente de la República. Entonces ahí sí vamos a ver posiciones muy encontradas. ¿Cuál va a ser el antídoto ante esta situación de ir repetidamente a las urnas? Exigirles campañas de altura, porque invariablemente, aunque en los ejercicios de democracia directa no vamos a elegir ningún cargo, hay posiciones e intereses partidistas de por medio. Claro. Y para los 4 ejercicios necesitamos campañas de altura. Queremos verlos, sí, como adversarios políticos, pero no como enemigos a muerte, José Luis. Y eso es muy, muy complicado, porque en redes sociales de pronto la efervescencia es tanta que hay un discurso de odio. O sea, digo no desde el punto de vista como conocemos el término en materia de derechos humanos, pero sí utilizando una palabra que es lo que al final del día yo percibo, que es un odio profundo, un odio, y desde cualquier posición a la contraria, ¿no? O sea, desde la gente que defiende el proyecto del gobierno actual versus, no sé, el que fue Calderón o el nombre que tú quieras decir, o sea, las expresiones que emiten hacia el propio Calderón, hacia Peña Nieto, y las que a su vez, de manera equivalente, porque no es como que se distingan en algo, yo digo que son lo mismo, sí. Los que atacan el proyecto del presidente bajo la misma premisa, ¿no? De detestarlo, de odiarlo, o sea, a veces hay bromas, ¿no? Que uno dice, chin, no sé si esto es democrático, ¿no? No sé si jugar con la vida de una persona, o sea, incluso cuando empezó el tema de la pandemia, recuerdo haber visto a un comentario de una persona que milita en un partido político que desde luego no es el del gobierno,
que abiertamente decía, ojalá al presidente le diera coronavirus y por su condición de vulnerable, pues no tuviéramos presidente, ¿no? Y yo dije, a este grado llegamos. O sea, yo puedo estar y no estar de acuerdo en muchas cosas del gobierno actual, y estoy de acuerdo en muchas y estoy en mucho desacuerdo en muchas. Pero yo no deseo que se muera el presidente de COVID, ¿no? O sea, creo que eso no es democrático en ningún lado, ¿no? Por más allá de que me pueda caer muy gordo cualquier decisión pública que haya tomado. Y tampoco me puede caer, ni tampoco puedo desearle el mal necesariamente, al menos en ese tema de salud, a un expresidente de la misma naturaleza, en la que puedo decir, estuvo muy bien en esto, estuvo muy mal en otro, ¿no? Eso es diferente a decir, si hay procesos de infracción a la norma o delitos que perseguir, bueno, eso es distinto, y entonces la norma es aquí quien castiga, ¿no? Porque creo que eso es muy, muy interesante, y yo creo que nadie va a estar haciendo campaña en favor de que no juzguen a los expresidentes, ¿no? De entrada, porque es una cosa ahí medio curiosa, sí, que será otro tema de debate, la resolución de la Corte. Pero quién sabe que a lo mejor sí hay gente que haga campaña en favor de la revocación en el referéndum revocatorio, de la revocación del mandato del presidente, ¿no? O sea, quién sabe, o sea, está muy, muy, muy controlado el asunto, ¿lo sientes? O sea, ¿crees que es una manifestación de confianza o es genuinamente una creencia de creer en la democracia directa, este ejercicio que se está proponiéndose? Es estrategia y cálculo político. Okay. Entonces, si el señor no se ha manifestado como estadista, no esperemos que con ese ejercicio vaya a cubrirse de ese manto. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Y otra vez que abona la polarización. Que lo peor que nos puede pasar como personas es convertirnos en todo aquello que en su momento criticamos, claro, en todo aquello que siempre señalábamos como lo que no debe hacerse. Y es por eso que está la polarización en el país, y es por eso que salen las típicas frases, ¿tú dónde estabas? ¿Cuándo? O es que no podía saberse. Entonces, conocemos las trayectorias de las personas que están en la vida política y por Dios están expuestos. Entonces, ahí que nadie se llame al engaño. El ejercicio de revocación de mandato es una extensión de todo lo que ha venido pasando en el país desde aquella controvertida elección del 2006. Entonces, ha sido la cuestión que durante, ¿qué te gusta? 12 o 14 años, ese tema ha estado en la vida política de manera permanente y además ha empapado a las nuevas generaciones. Entonces, hay evidencias que señalan que lo que alguien señala como su mito fundacional del fraude no es tal. O sea, es una idea que solamente en ellos existe y con eso se van a morir. Y esa es la cuestión. Entonces, eso que señalas de que a los mercadólogos es a lo que le apuestan, a estar polarizando, porque creen que eso es políticamente rentable, y ya lo vimos que no. Traemos otra vez el ejemplo de la elección norteamericana. Al final se impuso la visión contraria del presidente, que es buleador y golpeador y mentiroso. Y ahora van a una situación de más cordura. Y el primer mensaje de Biden, al conocer el resultado, ¿cuál es? Llamar a la conciliación nacional. Y se compromete a gobernar para todos. Y créeme entonces que pensará más en las personas que no votaron por él que en las que en él votaron. Y esa ha sido una trampa en nuestro país, que el presidente electo, por el partido que sea, piensa primero en gobernar por sus partidarios y no por la parte que no lo eligió. Es curioso entonces que en el siglo y milenio pasado tardamos 72 años para que hubiera una alternancia. Y en ya llevamos 3 de diferentes partidos y personalidades. Esa es otra de las cuestiones que debemos entender. Y el mensaje aquí a la clase política, concretamente a los partidos, es eso: formen cuadros, porque se están reciclando de uno a otro. Y creo, en mi opinión personal, me hago responsable también, no se llevan las mejores prácticas ni las mejores ideas, sino que se llevan la visión que no lograron imponer en el partido del cual salieron. Y esos son también los riesgos de la polarización, José Luis. No sé, claro, y bueno, creo que lo vi en un posicionamiento de Lorenzo Córdoba que decía, bueno, es que quizás sí es un síntoma de la democracia que los nuevos partidos políticos de este país que recién se aprobaron, o sea, un partido del Bester, el anterior PES, que sigue siendo el PES, con otro nombre, Pedro Aces, ¿no? O sea, Pedro Aces, el sindicalismo. Decía entonces, ¿dónde está lo nuevo en la política, no? O sea...
Y fíjate otro detalle ahorita que mencionas estos 3 partidos. Le pusieron en charola o bandeja de plata a eso que llamamos la derecha la oportunidad de no dispersar el voto. Uh-huh. Porque si le hubieran concedido el registro a lo que representa Calderón y su esposa, el voto hacia el PAN se hubiera fragmentado. Sí, claro. Entonces, sí es cierto, van a tener más aliados, pero no sé si consideraron la dispersión del voto. Entonces, a las personas que se identifican con lo que conocemos como la derecha, ahí tienen una opción nada más. Claro. Entonces, digamos que parten con un buen inicio. O sea, no van a pensar quién ideológicamente o programáticamente o hasta pragmáticamente les puede quitar esa base electoral. Hay otra posición que lo ve desde otro foco que dice, es que sí, por un lado eso podría ayudar a la oposición actual al gobierno a decir, bueno, concentremos los votos en el principal partido opositor o 2, 3 partidos que puedan estar participando, a lo mejor uno más al centro, otro todavía existiendo ahí, pero hay quien dice, no, es que al final del día quizás esa sí era la voluntad de quien dirige el Ejecutivo, porque ¿dónde lo escuché? No recuerdo si fue, no recuerdo quién la entrevista, la escuché, creo que está en un podcast que decía, es que no hay tal cosa como un partido político de gobierno, sino existe un movimiento que es el López Obradorismo, y que podríamos decir que Morena es el más López Obradorista de los partidos, pero hay más partidos que son López Obradoristas. Y entonces la postura de ellos es que la diferencia aquí es no tanto que se sectoriza el voto, sino que ya no hay un partido López Obradorista, sino que va a haber más partidos López Obradoristas, que al final del día, sí, Morena es el más López Obradorista porque es el que funda él. Pero él constantemente ha manifestado que tiene una cierta separación y que puede decir, es que no, últimamente yo me voy a otro partido o lo que tú quieras, ¿no? No sé si sea otro foco, pero creo que también es interesante verlo desde ahí y decir, dividamos al país en fuerza electoral y tengamos más de un partido político López Obradorista, lo que sea eso. Y entonces hagamos una sectorización como por acupuntura, ¿no? Digamos que yo sé que el partido más López Obradorista de México, que es Morena, puede ganarme en el sur y puede ganarme en la Ciudad de México, pero muy difícilmente me va a poder ganar Chihuahua, muy difícilmente me va a poder ganar, o me va a poder garantizar ciertos sectores de voto duro, como lo pueden ser sindicatos, maestros, etcétera, ¿no? Entonces, decían, son partidos López Obradoristas, es al final un movimiento y que no se descarte que van a ir juntos eventualmente. Digo, creo que la legislación electoral no les permite en un primer momento ir juntos y que por eso tendrían que ir solos en esta elección, pero en la siguiente, ¿por qué no? O sea, ellos lo que decían, ¿no? O sea, hay más partidos, sectorizas el voto quizá en la intermedia, pero en la final, en la buena, digamos, en la presidencial, si van en alianza, significa más recurso público, más concentración del voto, más acumulación, digamos, de sectores de interés. No sé, es otro punto de vista, quizá distinto, pero volvemos a lo mismo, que contribuye a la polarización, ¿no? O sea... Oye, José Luis, ¿y si estas personas quisieron colgarse de la marca López Obrador? Porque hay que reconocerle que el señor tiene eso. O sea, tiene una base de 15 millones de electoras y electores. Entonces pensemos que estas personas se quisieron colgar de la marca López Obrador. Y entonces por eso él dice, pues bienvenidos. Y esa parte también hay que creérsela al señor cuando dice que él con Moreno o sin Morena va a seguir en la vida política. Porque ese ha sido también otra de las cuestiones graves en este país, José Luis, que hemos sido testigos de caudillaje tras caudillaje. Y entonces por eso muchos proyectos de partidos políticos ahí se han quedado por el caudillaje. Entonces esa parte de nuestra cultura política también debemos trascenderla. Y sí, es necesario que haya un liderazgo, sí, pero también voltemos a ver a las mujeres. Ahí hay liderazgos firmes. Hay liderazgos que nos ofrecen visión de futuro. Y entonces, eso que señalas de dividir el voto, hay que ponerlo a consideración. Entonces, las estrategias. Y también tienes razón, ahorita los 3 partidos políticos nacionales de reciente registro no van a poder coaligarse, ni para la elección federal ni en las locales donde participen.
Pero ¿qué tal si conservan el registro y ya están pensando en la elección presidencial de 2024? Claro. Entonces, hay que ver también cómo se van a conformar las alianzas. Y existe otra figura que creo que sí van a explotar, que es ofrecer las candidaturas a la ciudadanía. Traigo a colación aquí el ejemplo del vecino estado de Jalisco, porque Enrique Alfaro, que por más que diga que él no va a competir, yo disiento, él mismo ha dicho del Movimiento Ciudadano que él jamás se va a afiliar, pero es aprovechar la estructura del partido, porque entienden que buscarlo bajo la forma de candidatura independiente es muy desgastante, es una ruta muy tortuosa. Entonces, mejor aprovechar ya la estructura de un partido y sobre de ahí construir las candidaturas. Y creo que eso va a pasar, José Luis, que van a buscar efectivamente personalidades fuertes que no las identifiquen propiamente con los partidos políticos y decir, es nuestro candidato ciudadano, compite bajo las siglas de este partido, pero tenemos una causa en común, tenemos una idea común, tenemos un proyecto común, y de esa manera creo que los partidos van a ofrecer las candidaturas. ¿Qué sería la única forma de empezar a recuperar, quizá por decirlo de alguna manera, de las fuerzas vivas de la sociedad, un poco de competitividad electoral? Porque si no, pues no la van a tener frente a la vorágine que es actualmente el partido de gobierno. Y antes de Enrique Alfaro lo hizo el PRD en la elección de 1994. Ofrecieron a diferentes personalidades de todos los ámbitos candidaturas. Algunos ganaron. Recuerdo el caso de 5 que ganaron bajo las siglas del PRD y después se constituyeron en una fracción de 5 independientes en San Lázaro. Entonces, está esa situación. Ya hay antecedentes de que han ofrecido las candidaturas ciudadanas, o lo que va a hacer este señor en Sonora, lo apodan el Borrego, Gándara. Entonces, existe en la legislación de Sonora la figura de candidatura común, también en Aguascalientes, y a partir de ahí va a aglutinar a diferentes espectros ideológicos, a diferentes visiones del mundo, y las encuestas le conceden posibilidades, que tampoco hay que tomar a las encuestas como el libro de cabecera, No, claro que no. Eso nada más te indica en un determinado momento cómo está la percepción ciudadana, porque las encuestas son eso, percepción. Y percepción en un momento determinado y específico. Así es. Y percepción con base en lo que dice este libro de la espiral de silencio, lo que más me conviene decir en este momento y lo que me siento más cómodo diciendo, porque volvemos a traer el tema de la elección de Estados Unidos. O sea, es este tema de encuestas que yo vi una vez en una nota de CNN que decía algo así como Trump va a tener el 20% de la votación versus un 80% de Biden. Están cerradísimos. O sea, fue una cosa... Sí. Dices, ¿y dónde está tu 20%, 80%? O sea, no sucedió en ningún lado, ¿no? Hay que revisar ese modelo de las encuestas porque ya nos pasó aquí en el país en el año 2012. Un periódico, ¿puedo decir el nombre? Sí. Milenio. Hizo un ejercicio que se llama Push Poll. Y en su página electrónica y en la parte impresa te iba publicando cómo iba la percepción en ese momento entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y en algún momento le concedieron hasta entre 12 y 15 puntos de diferencia. Cuando empiezan a salir los primeros conteos rápidos o las encuestas de salida en la elección del 2012, fueron 5 puntos de diferencia. Entonces, en ese momento, el periodista Ciro Gómez Leiva, que fue quien impulsó ese ejercicio, salió a lavarse la cara. Y a partir de ahí dice que ya no cree en las encuestas y que ya no las promueve. Entonces hay que revisar también esa parte de las encuestas. Sí, no, hay modelos muy complicados, ¿no? Que al final del día... Y además son... Sí, siempre he tenido mi reserva, ¿no? Al final del día son fotografías temporales de una situación en específico, en un momento determinado, y que a lo mejor son más bien campaña. En lugar de fotografía puede que sea incluso campaña para generar percepción, ¿no? Ahorita que dices campaña, ese es el gran reto durante la pandemia COVID-19. ¿Cómo ves las campañas en digo, ya hubo ejercicios en Hidalgo, me parece, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Sí, es cierto, ¿cómo se va a hacer campaña? Fíjate, es la parte que debemos ponerle atención también. ¿Cómo van a hacer los partidos políticos sus campañas si ya no vamos a tener aquellos actos multitudinarios o masivos? Y considerar además, José Luis, que las empresas más notorias de las redes sociales ya prohíben también esa parte de comprar espacios para hacer las campañas políticas. ¿Sí? Las dos más reconocidas, el Facebook y el Twitter. Entonces, esa parte los obliga a que ahora sí
vengan, vuélvanse innovadores, vengan, sean disruptivos. Ujú. Entonces tienen un gran reto por delante. Van a seguir recurriendo a dejarte por debajo de la puerta de tu casa el volante, o lo vas a encontrar ahí cuando llegues. O sea, ¿cómo se van a dirigir? Entonces, en 30 segundos, ahora sí que nos van a decir. Y cuando sea el ejercicio de los debates, bajo la modalidad que tú quieras, virtual o presencial, ¿a qué se van a concentrar? ¿A hacer una oferta o a lo que nos han venido acostumbrando, a denostar al opositor? Entonces ya vimos también cómo le va a los buleadores en un debate, ¿eh? Y vamos entonces a ser testigos de una nueva forma de hacer campañas políticas. Me preguntas a mí, ¿cómo le van a hacer? Es que la pregunta es para ellos. Claro. ¿Cómo le van a hacer ustedes? Porque yo soy ciudadano y sé que en 4 ejercicios van a querer que participe. Entonces vengan. Y en 4 que al menos 2 de ellos no voy a poder salir de la casa. Así es, señor. Entonces, esa parte, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo le van a hacer? Necesitamos que haya innovación, que haya creatividad, que sean disruptivos. Híjole, qué complicado para la clase política. Sí, pero por fin, bueno, o sea, pero que sí. es otra forma de exigirles, es otra forma novedosa, si tú quieres, hasta de rendición de cuentas. Ándale, salte del molde tradicional de hacer la campaña. Vuélvete creativo. En Hidalgo creo que prohibían eventos de más de 25 personas y creo que todo fue lo que le llaman toca-toca, ir casa por casa. También te limita porque ciertos mercados no estaban tan abiertos como usualmente lo están, no podías hacer mítines. Piensa en todas las ciudades ya tenemos zonas dormitorios. ¿Cómo le van a hacer? Zonas dormitorios donde la persona sale muy temprano y llega muy tarde a su casa. Sí. ¿A qué horas vas a hacer ahí la campaña? No, pues tienes que llegar en su teléfono, supongo. Entonces, y te digo ya con la restricción que tienen estas empresas de redes sociales para los aspectos políticos. Twitter ya se da el lujo de bajarte un Twitter por muy presidente de los Estados Unidos que seas. 6 de las grandes cadenas periodísticas en los Estados Unidos se declararon públicamente contra Trump y a favor de Biden. Antier se estaba dirigiendo a la nación. Esa es muy y hasta buena. la televisión pública le cortó. Esa es Entonces muy buena. viene ahí un ejercicio. ¿Fue censura o fue un compromiso con tus públicos? Cuando digo buena me refiero al debate. O sea, no digo que estoy de acuerdo o no con que haya pasado. Pero es bueno discutirlo. O sea, yo no sé. A ver, la pregunta filosófica sería: ¿qué es la verdad y qué es lo cierto? Sí. O sea, porque son 2 conceptos distintos. Y luego, ¿quién detenta la verdad y quién detenta lo que es cierto? Y entonces, ¿en qué momento se le atribuye a alguien la facultad de considerar que algo es cierto o verdad? O puede que sea cierto y no sea verdad, o puede que sea verdad y no sea cierto. Y cortar un mensaje. Eso es interesante. O sea, eso es, no sé, una posición que quisiera también discutir a la mesa. Mi primera impresión es, no lo sé, no creo. Mi posición es, y yo soy la persona más anti-Trump que puedas conocer, ¿eh? O sea, Sí. pero es de cortar un mensaje porque yo escuché lo que estaba diciendo y dije, es que está diciendo algo que no es verdad, pero para él es cierto, desde un punto de vista filosófico. Y entonces alguien, a juicio de ellos, no es verdad, es una farsa lo que está diciendo, y lo cortan y dicen, es más, uno dice incluso, no solo lo voy a parar, sino que lo voy a corregir. Y entonces, ¿quién detenta la verdad? Mira, una anécdota personal. Llegué a Aguascalientes en octubre del 2011. Ajá. Entonces, lo primero que veo al bajarme del autobús y ya salir a dirigirme a donde iba a vivir es ver el anuncio de un periódico que ahora ya cambió el nombre, La Jornada Aguascalientes. Y se me quedó grabado. No decía, más que decir la verdad, conviene demostrar las causas de la falsedad. Entonces muchos de estos medios tienen su comité de ética, pero también tienen aquello que se llama la defensa de los lectores o de las audiencias o los escuchas. Considero que apelaron a esto pensando en sus públicos. ¿Por qué? Porque también son empresas comerciales y se deben a sus accionistas. Entonces pensemos que previamente ya la junta directiva determinó qué pasa si alguien sale a decir una mentira en flagrancia y en un momento de mayor audiencia. Entonces el consejo directivo y esta situación del comité de ética y quien defiende los derechos de sus audiencias tomaron la decisión previamente y se les presentó
la oportunidad. Eso por una parte, por la visión comercial de la empresa. Y también pensemos en la televisión pública, que reconoció que se debe más a sus audiencias y no tanto al gobernante en turno. Eso por una parte. Pero por la otra, también existe aquella cuestión que llamamos tolerancia. Y hay otra frase muy famosa que dice: podré no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a que lo digas. Entonces, verdades absolutas, ¿cuántas conocemos? Que el césped es verde, que el hielo es frío y que el agua es cristalina, ¿no? En determinadas circunstancias. Y entonces esa parte así se resuelve. Por mi parte, yo reconozco que es un gran mentiroso, que es un acosador pleno. Sí, claro, sí, no. Esa parte sí la reconozco también. Y es que esos sí son hechos. Y decir, esos son es hechos. que sabemos que no se va a contener. Sabemos que siempre va a aprovechar cada oportunidad que se le presenten. Entonces dices, bueno, pues soy informado y tengo cierta capacidad de raciocinio. ¿Y qué hago? ¿Le cambio de canal o apago mi aparato receptor? Ya sea radio, televisión o la computadora o el teléfono. Terminar, digo, eso no es que decir, es una mentira. Así loco, es. El cuate. Entonces, eso es lo que yo haría. Pero también, como te comentaba, existe ya esta visión empresarial y comercial y decir, esto nos va a quitar audiencias, también. Y ellos están pensando en el valor estratégico de la marca que están representando. Pero eso llevado a otro extremo sería alimentar a todas estas personas que dicen o que creen en este tipo de teorías de conspiración, del establishment, de los medios nos controlan. Eso es algo que parece muy, digamos, un caldo de cultivo para que, no sé, los ultras de la derecha digan, pero ¿ves cómo sí los controlan? ¿Ves cómo la corrección política se apoderó de todo? ¿Ves cómo sí tengo yo razón cuando digo que estos progres están queriendo decirnos qué es correcto y qué es no? Y entonces, porque realmente, digo, era parcialmente falso lo que estaba diciendo, pero al final del día también estaba hablando de una expectativa, ¿no? Y entonces al hablar de una expectativa es algo como más ambiguo y de repente entrar e interrumpirlo. E insisto, yo soy la persona más anti-Trump del mundo y me he peleado he discutido con varias personas recientes días. Pero a ver, pararlo a la mitad y decir, no lo voy a dejar siquiera que hable porque yo creo que esto es mentira. Cuando habla de una expectativa solamente, habla de que la corrección política siento que puede llegar a un péndulo en el que digamos, incluso las propias partes involucradas se cansen y entonces el péndulo venga de regreso. Para mí, por ejemplo, el nacimiento de Vox en España es eso. Llegó un punto en el que la corrección política fue como sofocante y había multitudes silenciosas que decían, oye, no, pero ¿por qué solamente esa es la verdad? Y entonces llegaron puntos radicales. Ese es otro problema muy grave de la polarización, José Luis. Cuando tú mismo te detentas con superioridad moral. Y ahí estamos entrampados de que estas personas que fueron oposición de 2006 a la fecha tienen esa pretendida superioridad moral. Y lo mismo pasó con las personas que votan por la derecha. O sea, esa pretendida superioridad moral. Eso de que los valores sí tienen tasación y los míos son superiores a los tuyos. Esa parte también. Yo soy más que tú porque voto por un partido distinto. ¿En qué momento? O sea, y porque yo sí soy de la iglesia real y verdadera y tú eres de una secta. Cuidado también con esa parte. Entonces se debe también a que la cuestión religiosa ha permeado la visión política del gobernante en turno. Volvemos ahorita así rapidito al tema de los medios de comunicación. 2 presidentes en este país, ambos de este siglo, ambos de este milenio, y con la misma reputación de demagogos y populistas, establecieron decretos para darle un regalazo, más que nada a las televisoras, no tanto a las radiodifusoras. Con Vicente Fox lo vemos, la cuestión de que pagaran en especie, y ahora lo que hizo recientemente López Obrador también, con darles esa parte de los tiempos del Estado, tiempos oficiales que son propiedad de la nación, y cómo repercute esto en las próximas campañas políticas. Claro. Entonces, menos espacio para difusión de las ideas. Y de cierta manera, pues las grandes televisoras siguen siendo el poder fáctico. Ahora, con motivo de la pandemia, están apoyando para educar a nuestros hijos. También las grandes televisoras. Y no lo hacen de manera gratuita. Hay un contrato de por medio. Entonces, esa parte también de la polarización se ha agravado por la pretendida superioridad moral o de que mis valores valen más que los tuyos, José Luis. Y ese es ahí el dilema en cuanto al... no me atrevo quizá a usar la palabra censura porque también estoy consciente que era parcialmente falso lo que hacía esta persona,
pero sí deja entrever, digamos, una necesidad de sofisticación de pensamiento de las personas que estaban viendo la tele en ese momento diciendo, a ver, espérame, entonces, ¿cómo que están callando al presidente y diciendo que es mentira cuando está hablando solamente de que él cree que le fue bien en un estado? O sea, esa es una especulación y a lo mejor es una patada de ahogado, pero no se ve hasta qué momento pueda abonar incluso al discurso de él, de decir, pero mira, o sea, que ni en la tele me dejan hablar, claro que hubo fraude, o sea, y entonces alimenta esta percepción ideológica que pueden tener, ¿no? Y fíjate la inmediatez de la comunicación electrónica instantánea. Hoy pocas personas lo recuerdan. En su momento sí, muchos salieron a la defensa plena de la libertad de expresión y, perdón si me arrogo decir que la mayoría lo aplaudió. Entonces hay que tener ese cuidado. Y fíjate, somos de muy corta memoria o muy mala memoria. En algún momento cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, fue interpelado por un ciudadano. El tipo, pues siempre con esa mentalidad hábil, ¿no? Y que muy buen polemista, le lanzó la pregunta, ¿Do you believe in the free speech? Entonces, déjame terminar mi discurso y enseguida te concedo las cámaras y micrófonos a ti. Son formas de reaccionar ante una situación así. Y aquí en el país el interpelador más célebre fue don Porfirio Muñoz Ledo, en el último informe de gobierno de Miguel de la Madrid. Por eso eran al principio muy elegantes estas interpelaciones, muy inteligentes, y eso provocó que ya no acuda el presidente de la República a dar su mensaje a la nación cuando entrega su informe de gobierno. Esa parte también de la libertad de expresión o nuestro derecho a la información. Claro, ya ni lo dejaban entrar, yo recuerdo. Así es. Caldera. Sí. Qué interesante. Digo, para cerrar, algún mensaje final, alguna reflexión final que tengamos sobre este periodo que vamos a tener maratónico de ir muchas veces a las urnas, en una situación de pandemia, con tantas condiciones económicas y sociales tan cambiantes por esta misma razón. ¿Qué opinas que puede pasar? Hay que participar. Si recibimos la invitación del Instituto Nacional Electoral para integrar las mesas directivas de casilla en las elecciones, así como las mesas que van a recibir nuestros votos en los 2 ejercicios de democracia, hay que participar. La otra, acudamos a votar también. Y ya si nuestros compromisos ideológicos o si nuestro sistema de ideas nos permite tomar postura por uno o por otro, salir también a invitar a las personas y explicarles por qué estamos en pro de una situación y en contra de la otra. Es involucrarnos, ser ciudadanos de tiempo completo. Y eso va más allá de solamente ir a votar. Entonces también, si está la lámpara de mi calle que no funciona, hay que ir al ayuntamiento a señalarlo también. Si hay alguna fuga de agua, no hay que quedarnos callados y salir a decir y señalar exactamente dónde está para evitar el desperdicio de este vital líquido. Y ese es el ejercicio pleno de la ciudadanía. En tiempo y forma también pagar el impuesto predial, ser contribuyentes responsables, ir a que nos resellen la cartilla del Servicio Militar Nacional porque pensamos que solamente con el primer sello ya bastó. No, señor, hay que ir al resello también y ese es parte del ejercicio de la ciudadanía. Entonces, seamos ciudadanos, seamos contribuyentes, seamos electores y seamos promotores de la participación ciudadana, José Luis. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Recuerda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorito y en todas las redes sociales donde estamos como @elforopodcast. A mí me encuentras en todos lados como José Luis Álvarez o @AlvarezSánchez_. Hazme llegar cualquier duda o comentario, o bien si quieres que hablemos de un tema en particular. Recuerda que estamos aquí porque somos tu aliado estratégico. Nos vemos en el siguiente episodio.